Cuando yo tenía 22 años fui diagnosticado con gastritis crónica. Los dolores eran tan fuertes que varias veces fui internado en el hospital. El médico me pidió que cambiara los hábitos tan dañinos que yo tenía con mi alimentación y mi estilo de vida. Yo era una persona rebelde e inconsciente de la importancia de cuidar mi salud, así que no quise hacerlo. Recuerdo también que por aquella época yo me tragaba mis emociones y nunca expresaba mi enojo, mucho menos ante una figura de autoridad. Llevaba meses acumulando ira en contra de mi jefe. Un día exploté y le dije todo lo que pensaba y sentía. Al día siguiente, mi úlcera se curó. Yo no seguí las recomendaciones del médico. ¿Un milagro? Por aquella época yo no iba a ninguna iglesia ni realizaba ninguna práctica espiritual. Así que tampoco fue el efecto placebo que produce una mejoría temporal cuando nos sometemos a un tratamiento o ritual que creemos que funciona. De esto ya han pasado 20 años y hasta el día de hoy sigo sano. Mi hipótesis es que la enfermedad estaba relacionada con la ira no expresada. Esta experiencia me llevó a reflexionar en la posibilidad de que las enfermedades tuvieran un componente emocional. Como psicólogo, empecé a investigar acerca de un fenómeno estudiado por la ciencia, los trastornos psicosomáticos. El término psicosomático se refiere a que un determinado trastorno físico puede estar asociado a factores psicológicos. Cuando una persona somatiza o enferma, significa que está expresando un conflicto psicológico de manera física. Conectar las emociones con las enfermedades no suena descabellado cuando entendemos que las emociones no son algo abstracto o imaginario. Desde el punto de vista fisiológico, las emociones son sustancias químicas, hormonas y neurotransmisores producidos por el sistema endocrino como respuesta ante una determinada situación. Por ejemplo, si vemos al ser amado, el sistema endocrino produce oxitocina, la hormona del amor. Si percibimos el peligro, aparece la adrenalina, la cual nos prepara para huir o luchar. Estas sustancias se irrigan por el cuerpo, concentrándose especialmente en ciertas áreas donde tienen un mayor impacto sobre las células, las cuales tienen unos receptores especializados para ellas. Cuando se producen conflictos psicológicos que hacen que el cuerpo sea sometido a largos periodos de estrés, esto termina afectando el funcionamiento de los tejidos y se convierten en enfermedades. Cuando hay estrés, la hormona cortisol se produce en exceso, produciendo daños cardiovasculares, musculoesqueléticos, digestivos o afectando el sistema inmunológico. Del mismo modo, existen hormonas asociadas a estados de felicidad como las endorfinas, las cuales se relacionan con una mejora en la salud física y la posibilidad de vivir más años. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero aclarar que es extremista decir que la única causa de una enfermedad es un conflicto emocional. Las enfermedades tienen múltiples causas como son los factores congénitos o hereditarios, alimentación inadecuada, la presencia de elementos tóxicos en el aire y de agentes como las bacterias y los virus. Durante los años que he dedicado a estudiar la causa emocional de las enfermedades, he visto gente sanarse de sus padecimientos al resolver sus conflictos emocionales. Y al mismo tiempo, he visto personas morir por negarse a recibir atención médica. Uno de mis mejores amigos de toda la vida, un buscador espiritual incansable, deportista, joven, con una alimentación y estilo de vida sano, murió por negarse a seguir el consejo médico y creer que se podía curar con el poder de su mente. Esa fue una muerte innecesaria.
Quiero traer esta historia a colación para hacer visible la tendencia a satanizar la medicina que he visto en algunos buscadores espirituales. Tú eres libre de decidir qué tipo de tratamiento quieres recibir ante una enfermedad. Ese es tu derecho. El problema es cuando le recomiendas a otros que abandonen un proceso médico, con lo cual te haces responsable de lo que pueda pasar a continuación. Veamos un ejemplo. El Dr. Hammer y su esposa contrajeron cáncer poco después de la muerte violenta de su hijo. Es muy posible que el cáncer tuviera una causa emocional relacionada con este evento tan traumático y doloroso. Hammer creyó que podía hacer que su esposa y él se curasen sanando el conflicto emocional. Con esta premisa, hizo que ella rechazara la quimioterapia y fuera tratada por él mismo. A pesar de esto, ella murió a causa del cáncer. En lugar de asumir su posible responsabilidad, Hammer culpó a su esposa muerta por no haber tenido la suficiente fe en su tratamiento. En cuanto a su cáncer testicular, Hammer lo superó después de un procedimiento quirúrgico mediante el cual le extirparon el tumor. Esta historia, que está bien documentada, demuestra que Hammer no pudo curar a su esposa ni se pudo curar a sí mismo. Sin embargo, creó lo que llamaría la nueva medicina germánica. Poco tiempo después, la periodista española Ana Peña Mariño, quien padecía cáncer, abandonó el tratamiento médico para ponerse en manos del Dr. Hammer. El 14 de noviembre de 1994, lo invitó a su programa en televisión española para contar cómo se había sanado del cáncer con la terapia de Hammer. Finalmente, ella murió el jueves 16 de octubre de 1997 a causa del cáncer. Un alumno de Hammer, Klaus Sabak, introduce nuevos conceptos y crea la biodescodificación. Christian Flechet tomó los postulados de Hammer y Sabak para fundar la descodificación biológica original. El primero que empezó a hablar de biodescodificación en España fue Enric Corbera, quien fue desautorizado por Flechet para usar el término, lo cual lo llevó a crear su propia escuela llamada Bioneuroemoción. Su objetivo es descodificar la enfermedad, es decir, buscar y resolver el conflicto emocional que la genera. En 2014, Enric Corbera entrevistó a una señora llamada Maribel Candelas y subió el video a su canal de YouTube. Allí la señora contaba que se había sanado de un cáncer después de rechazar la quimioterapia que le había recomendado su oncólogo para iniciar el tratamiento con bioneuroemoción. El video de la entrevista fue eliminado en octubre de 2015 de YouTube, cuando la señora Candelas falleció a causa del cáncer. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Este video no es una crítica personal ni una descalificación sobre la persona del Dr. Hammer o Enric Corbera, sino una descripción objetiva de ciertos hechos. Los casos que he narrado son una muestra tomada de entre cientos de muertes documentadas de personas que han abandonado el tratamiento médico para tratar de curarse con métodos alternativos. Mi interés no es destruir a nadie, sino invitarte a ser prudente en estos temas de salud, donde una decisión equivocada puede conducir a una muerte evitable. El Dr. Hammer y Enric Corbera han acertado en entender el componente emocional de la enfermedad. En esto no hay duda. El problema es que al principio llevaron su idea al extremo. Por ejemplo, Hammer decía que la medicina oficial había sido creada por los judíos como parte de una conspiración para asesinar a toda la población no judía del mundo. Esta postura es doblemente peligrosa, ya que al mismo tiempo alimenta el odio contra los judíos y rechaza de tajo la medicina occidental.
Hoy en día, el discurso de la mayoría de las personas que practican biodescodificación o bioneuroemoción se ha moderado. Ellos dicen que su propuesta es complementaria a la medicina tradicional. Sin embargo, todavía existen algunas personas que mantienen posturas extremistas o fanáticas. Si vemos los datos, nos daremos cuenta de que el avance de la medicina occidental y el crecimiento de la esperanza de vida van de la mano. Por ejemplo, cuando solo se practicaba su medicina tradicional, la esperanza de vida en China era de 43 años. Después de la entrada de la medicina occidental, subió a 77. ¿Casualidad? En mi libro No Dualidad, escribí lo siguiente acerca del conflicto que existe entre la ciencia y la espiritualidad. La ciencia y la espiritualidad mantienen un conflicto muy antiguo. Conozco a muchos buscadores espirituales modernos que ven a la ciencia como un enemigo, como parte de una conspiración que busca destruir a la humanidad. Aunque es cierto que algunos científicos han actuado en contra de la salud humana para favorecer intereses económicos, no se puede satanizar a la ciencia en general. La ciencia médica, por ejemplo, está llena de profesionales sinceros que quieren ayudar a las personas a sanar. Si creemos que la conciencia es el todo y está en todo, entonces también está en la medicina y obra a través de las manos de los médicos y enfermeras que hacen su trabajo de manera sincera. Por supuesto que la ciencia médica tiene muchos errores. Los sistemas de salud de muchos países son deficientes y la industria farmacológica a veces actúa como una mafia. Con todos sus errores, la medicina moderna es mucho más segura que muchas terapias que prometen sanación y que esconden estafas que pueden poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. En conclusión, creo que es importante tener en cuenta la causa emocional de las enfermedades, sin dejar de lado la medicina. Se trata de encontrar un equilibrio, un balance entre estas dos posturas. Estamos avanzando hacia una visión integral de la salud, donde los factores emocionales y los factores físicos están siendo tenidos en cuenta cada vez más para brindar un tratamiento de salud integral.